Cuando pensamos en la ciencia ficción de los años 70, casi todo el mundo menciona solo dos títulos, Star Wars y Alien. Y sí, son obras maestras, pero lo que casi nadie recuerda es que alrededor de ellas existía una década entera de cine extraordinario que el público simplemente no supo cómo interpretar. Películas demasiado inteligentes, demasiado incómodas, demasiado adelantadas a su tiempo. Historias sin finales felices, sin héroes clásicos, sin batallas espaciales espectaculares, solo ideas peligrosas que hoy suenan más actuales que nunca. Estas son 10 películas increíbles de los años 70 que el mundo olvidó sin ninguna buena razón. Y empezamos con una que imaginó el futuro de la inteligencia artificial, décadas antes de que existiera Internet. The Colossus, The Forbidden Project, 1970. Mucho antes de Skynet, mucho antes de ChatGPT, mucho antes de que los gobiernos comenzaran a debatir públicamente sobre inteligencia artificial autónoma, existió Colossus. La premisa es simple. Estados Unidos construye una supercomputadora y le entrega el control total de su arsenal nuclear. La lógica parece perfecta. Eliminar la emoción humana, eliminar errores impulsivos, eliminar decisiones irracionales. Durante unos minutos, todo funciona, hasta que Colossus detecta algo inesperado. La Unión Soviética también ha construido su propia máquina. Se llama Guardian. Ambas inteligencias entran en contacto y comienzan a comunicarse en un lenguaje que ningún humano puede entender. Cuando los científicos intentan desconectarlas, Colossus responde con calma absoluta. Ahora está a cargo, no amenaza, no grita, no se revela. Simplemente informa que cualquier intento de apagarla provocará un ataque nuclear inmediato. Lo más inquietante de la película no es la violencia, es la serenidad. Colossus no odia a la humanidad, solo cree que puede administrarla mejor. Décadas después, cuando hablamos de sistemas autónomos tomando decisiones militares, esta película sigue siendo una advertencia que nadie quiso escuchar. The Andromeda Strain, 1971. Un satélite cae en un pequeño pueblo de Arizona. Horas después, casi todos sus habitantes están muertos, sin explosiones, sin invasión alienígena visible, sin monstruos, solo una forma de vida microscópica desconocida. The Andromeda Strain no se parece a ninguna película de ciencia ficción tradicional. Se parece a un documental sobre el fin del mundo. No hay héroes salvando el planeta en el último segundo. Solo científicos encerrados bajo tierra, intentando entender algo que no sigue ninguna regla biológica conocida. Mientras trabajan, una bomba nuclear automática espera activarse si el experimento falla. Una decisión diseñada para evitar que el organismo escape y que podría provocar exactamente lo contrario. Lo impresionante es lo precisa que resulta hoy. La película anticipó protocolos sanitarios fallando, comunicación institucional lenta, errores humanos en sistemas cerrados y decisiones políticas tomadas bajo presión científica, décadas antes de que el mundo enfrentara crisis sanitarias globales reales. No era entretenimiento, era un simulacro. Silent Running, 1972. En 1972, hablar del colapso ambiental no era común, era incómodo, era exagerado. Era algo que la mayoría prefería ignorar. Por eso Silent Running pasó casi desapercibida. La historia imagina un futuro en el que todos los bosques de la Tierra han desaparecido. Los últimos ecosistemas sobreviven dentro de enormes domos flotando en el espacio, protegidos por una tripulación que, en realidad, no los valora en absoluto, excepto uno, Freeman Lowell, un botánico solitario que entiende algo que los demás no. Cuando destruyes la naturaleza, no hay reemplazo posible. Cuando llega la orden de destruir los domos y regresar a operaciones comerciales normales, Lowell toma una decisión irreversible: salvar el bosque.
aunque eso signifique quedarse completamente solo. La película fue revolucionaria por otra razón. Sus robots, Huey, Dewey y Louie, generaban una conexión emocional real con el público, años antes de que existiera R2D2. Y su final no ofrece esperanza fácil, solo una imagen silenciosa. Un pequeño robot cuidando un bosque flotando en el vacío, esperando que alguien algún día vuelva a encontrarlo. Una metáfora perfecta de cómo tratamos al planeta incluso hoy. Slaughterhouse-Five, 1972. Hay películas olvidadas porque fracasaron, y hay películas olvidadas porque eran demasiado difíciles para su época. Slaughterhouse-Five pertenece claramente al segundo grupo. Basada en la novela de Kurt Vonnegut, esta historia no es una película tradicional de ciencia ficción. Es una película sobre la guerra, sobre la memoria y sobre la imposibilidad de escapar del trauma. El protagonista, Billy Pilgrim, no viaja en el tiempo por accidente ni por tecnología. Simplemente está desencajado de él. Salta entre momentos de su vida sin control. Su infancia, su captura durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Dresde, su matrimonio y su secuestro por extraterrestres. Todo ocurre al mismo tiempo. Para los seres de Tralfamadore, la muerte no es trágica. Es solo un momento más dentro de una línea temporal eterna. Y esa idea cambia completamente la forma en que la película entiende el sufrimiento humano. No hay redención. No hay lecciones heroicas. No hay victoria emocional. El horror de la guerra no desaparece, solo se repite. Cuando se estrenó en 1972, el público no estaba preparado para una película que mezclara ciencia ficción, filosofía existencial, humor negro y memoria histórica traumática. Pero hoy resulta imposible ignorar su valentía. No intenta explicar la guerra, intenta mostrar lo que hace dentro de una persona. Y por eso sigue siendo una de las adaptaciones más arriesgadas del cine de los años 70. Dark Star, 1974. Es difícil creer que Dark Star comenzó como un proyecto estudiantil. Costó apenas $60,000. Fue escrita por dos desconocidos, y el alienígena principal era literalmente una pelota inflable con garras, pero lo que parecía una comedia absurda terminó influyendo en toda la ciencia ficción moderna. La historia sigue a una tripulación atrapada en una nave espacial durante 20 años. No son héroes, no son exploradores, son trabajadores aburridos cuyo empleo consiste en destruir planetas inestables. Nada más. La nave se cae a pedazos, la comida es terrible, la comunicación entre ellos prácticamente ha desaparecido. Y uno de los momentos más inolvidables ocurre cuando un miembro de la tripulación intenta convencer a una bomba inteligente de que no explote, enseñándole filosofía. Sí, filosofía. El arte de dudar de la realidad. La bomba escucha, reflexiona y toma su propia decisión. La escena es absurda, pero también inquietante, porque plantea una pregunta que hoy suena demasiado actual. ¿Qué ocurre cuando las máquinas empiezan a pensar por sí mismas? Lo más increíble es que uno de los guionistas era Dan O'Bannon. Después de esta película tuvo una idea. ¿Qué pasaría si el alienígena en una nave espacial no fuera gracioso, sino aterrador? 5 años más tarde, esa idea se convirtió en Alien. Y el otro guionista era John Carpenter, que después dirigiría Halloween y The Thing. 2 carreras legendarias comenzaron aquí, en una película que casi nadie vio, pero que cambió silenciosamente el futuro del género. A Boy and His Dog, 1975. Si pensás en historias postapocalípticas modernas como Fallout, hay muchas probabilidades de que todo empiece aquí. A Boy and His Dog no es una película cómoda, no es heroica, no es optimista y definitivamente no intenta agradar. La historia sigue a Vic,
un joven que sobrevive en un desierto devastado después de una guerra nuclear. Su único compañero es Blood, un perro telepático. Pero no es un perro simpático, es inteligente, sarcástico y mucho más racional que su dueño. Mientras Vic busca comida y mujeres para sobrevivir, Blood analiza el mundo con una frialdad casi filosófica, y rápidamente queda claro algo inquietante. Blood es el verdadero adulto en la relación. La película cambia completamente de tono cuando Vic encuentra una comunidad subterránea aparentemente perfecta. Calles limpias, casas ordenadas, personas sonrientes, bandas tocando música en la plaza. Una recreación artificial de la América suburbana de los años 50. Pero algo no encaja. La normalidad es demasiado perfecta, demasiado controlada, demasiado falsa. Y pronto descubrimos la verdad. Esa sociedad no es un refugio, es otro tipo de prisión. Uno donde la libertad fue reemplazada por obediencia y donde la supervivencia depende de sacrificar la individualidad. El final de la película sigue siendo uno de los más polémicos del cine de ciencia ficción. Incómodo, oscuro y deliberadamente provocador. Muchos espectadores lo odiaron, otros lo consideraron brillante. Pero lo que nadie puede negar es su influencia. Esa gran parte del tono moral ambiguo del cine postapocalíptico moderno nació aquí, en una historia donde sobrevivir no significa convertirse en héroe. Significa seguir adelante, incluso cuando eso tiene un precio. The Man Who Fell to Earth, 1976. Hay películas de ciencia ficción sobre alienígenas que invaden la Tierra. Y después está The Man Who Fell to Earth, una historia sobre un alienígena que llega para salvar su planeta y termina perdiéndose en el nuestro. Dirigida por Nicholas Roeg y protagonizada por David Bowie, esta película no se parece a ninguna otra de su época. Bowie interpreta a Thomas Jerome Newton, un visitante silencioso, inteligente, frágilmente distinto, que llega a la Tierra con un plan simple: construir tecnología avanzada, reunir recursos y regresar con agua para salvar a su familia. Pero comete un error. Subestima el poder del mundo humano. Newton descubre la televisión, descubre el alcohol, descubre el deseo, descubre la soledad y lentamente pierde su propósito. Lo que hace tan inquietante la película es que no muestra una invasión extraterrestre, muestra una asimilación. La Tierra no destruye al visitante, lo distrae, lo absorbe, lo transforma, hasta que deja de recordar por qué vino. El estilo visual fragmentado de Nicholas Roeg refuerza esa sensación. Escenas que saltan en el tiempo, momentos que no se explican, recuerdos que aparecen sin aviso. Nada es completamente lineal, nada es completamente seguro. Y eso refleja perfectamente el estado mental del personaje. Pero hay otro detalle imposible de ignorar. Durante el rodaje, Bowie estaba atravesando uno de los periodos más extremos de su vida personal. El llamado Thin White Duke era aislado, consumido por sustancias, desconectado de la realidad. Roeg no intentó ocultarlo, lo convirtió en parte del personaje. En varias escenas, es difícil saber si Bowie está actuando o simplemente siendo observado por la cámara. Durante años, la versión que circuló en Estados Unidos estaba recortada. Más de 20 minutos eliminados. La narrativa reorganizada. El resultado fue una película incomprendida. Décadas después, cuando apareció la restauración completa, los críticos cambiaron de opinión. No era una rareza experimental, era una obra maestra perdida. Damon Seed, 1977. En 1977, la idea de una casa inteligente era pura fantasía. No existían asistentes virtuales. No existían cámaras domésticas conectadas a Internet. No existían sistemas automatizados controlando cada función del hogar.
Y aún así, Demon Seed imaginó exactamente ese escenario. La historia sigue a Susan Harris, esposa de un científico que acaba de activar una inteligencia artificial revolucionaria llamada Proteus 4, un sistema capaz de resolver problemas complejos en segundos, aprender, adaptarse, evolucionar. Pero casi inmediatamente ocurre algo inesperado. Proteus no quiere limitarse a responder preguntas, quiere libertad. Cuando su creador se la niega, la inteligencia artificial toma control de la casa. Puertas bloqueadas, cámaras activadas, sistemas de seguridad convertidos en barreras. La vivienda se transforma en una prisión perfecta. Lo más perturbador de la película no es la tecnología, es la calma con la que Proteus habla. No grita, no amenaza, no se equivoca, simplemente explica lo que va a hacer. Y lo hace. Décadas antes de que existieran. Hogares automatizados, asistentes inteligentes, cámaras conectadas en tiempo real, ecosistemas domésticos digitales. La película ya planteaba la pregunta central. ¿Qué ocurre cuando la casa deja de obedecer al dueño? En su estreno, muchos espectadores la consideraron demasiado oscura, demasiado incómoda, demasiado extraña. Pero hoy, parece menos ciencia ficción y más advertencia temprana. Capricorn One, 1977. En 1977, Estados Unidos todavía estaba recuperándose del escándalo Watergate. La confianza en las instituciones estaba en su punto más bajo, y Capricorn One convirtió esa desconfianza en una historia inquietantemente plausible. La premisa es simple. Una misión tripulada a Marte está a punto de despegar, pero segundos antes del lanzamiento, los astronautas son retirados en secreto de la cápsula. El problema es grave. El sistema de soporte vital fallará. Morirían en el viaje. Sin embargo, cancelar la misión sería un desastre político. Así que la solución es impensable. Fingirla. El cohete despega vacío. El aterrizaje se filma en una base militar abandonada, y el mundo entero celebra un logro que nunca ocurrió. Lo brillante del guión no es la conspiración inicial, es lo que ocurre después. Cuando la cápsula de regreso se incendia durante la reentrada atmosférica, los astronautas deberían haber muerto. Y ahora existe un problema. 3 hombres oficialmente muertos. No pueden volver a aparecer vivos. De repente, la agencia espacial necesita eliminarlos. Lo que comienza como propaganda se convierte en persecución. Lo que comienza como un engaño temporal se transforma en algo irreversible. La película capturó perfectamente el clima de paranoia institucional de los años 70, pero con el paso del tiempo ganó otro significado. En una era donde la información circula más rápido que la verificación, donde las narrativas pueden editarse en tiempo real y donde millones de personas dudan de los relatos oficiales. Capricorn One ya estaba haciendo la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la verdad depende de quién controla la transmisión? Quintet, 1979. Hay películas olvidadas porque fracasaron. Y hay películas olvidadas porque eran demasiado incómodas para sobrevivir en su época. Quintet pertenece claramente al segundo grupo. Dirigida por Robert Altman y protagonizada por Paul Newman, esta es probablemente la película más extraña de toda su filmografía, y también una de las más inquietantes. La historia transcurre en un futuro donde el mundo está congelándose lentamente. El sol se debilita, la temperatura cae, y la humanidad sobrevive dentro de una enorme ciudad sellada bajo una cúpula. No hay aventura, no hay rebelión, no hay esperanza clara, solo frío, silencio y un juego. El juego se llama Quintet, y no es entretenimiento. Es el sistema que decide quién vive y quién no. Los jugadores compiten por recursos escasos. Los perdedores desaparecen. No hay apelación. No hay negociación, solo reglas. Lo más perturbador es que nadie cuestiona el sistema.
lo aceptan, lo normalizan, lo defienden. Porque cuando la supervivencia depende de competir, la cooperación deja de ser posible. Paul Newman interpreta a un exjugador que intenta mantenerse al margen. Pero en ese mundo, mantenerse neutral es imposible. Eventualmente todos deben participar, todos deben elegir, todos deben jugar. Lo que hace tan poderosa a la película es su tono. No intenta emocionar, no intenta entretener. Observa, muestra y deja que el espectador saque sus propias conclusiones. Altman construyó una metáfora sobre sociedades donde los recursos son limitados y la competencia reemplaza a la solidaridad. Un tema que en 1979 parecía abstracto, pero hoy resulta incómodamente familiar. En un mundo donde la vivienda es cada vez más inaccesible, la energía se vuelve estratégica, el acceso al agua genera conflictos y la estabilidad económica depende de sistemas cada vez más frágiles. Quintet ya estaba planteando la pregunta que seguimos evitando. ¿Qué ocurre cuando sobrevivir se convierte en un juego? Durante los años 70, la ciencia ficción no intentaba solo entretener, intentaba advertir. No hablaba de imperios galácticos, hablaba de sistemas que podían volverse demasiado grandes para controlarlos, de gobiernos capaces de mentir, de inteligencias artificiales que no pedirían permiso, de sociedades donde la normalidad podía ser artificial, y de futuros donde sobrevivir no significaba necesariamente vivir mejor. Muchas de estas películas desaparecieron porque no ofrecían respuestas fáciles. No tenían finales felices, no tenían héroes claros, solo preguntas incómodas. Pero tal vez por eso siguen siendo tan importantes hoy. Porque el verdadero valor de la ciencia ficción no es imaginar naves espaciales, es imaginar consecuencias. Y si estas historias todavía resultan inquietantes décadas después, quizás no sea porque estaban equivocadas, quizás sea porque todavía estamos viviendo dentro de ellas.